Ya percibiste que sabes exactamente lo que necesitas hacer, pero simplemente no lo haces. No es que no tengas información, no es que no tengas acceso, no es que nadie te haya enseñado. Tú sabes. Sabes que necesitas despertarte más temprano. Sabes que necesitas entrenar. Sabes que necesitas estudiar con consistencia. Sabes que necesitas dejar de posponer aquella conversación difícil. Sabes que necesitas comenzar aquel proyecto que vives posponiendo. Sabes que necesitas dejar de consumir y comenzar a producir. Tú sabes, pero cuando llega la hora de actuar, algo se bloquea. Tal vez tengas una biblioteca entera de cursos comprados y no concluidos. Tal vez tengas una lista de videos guardados que nunca viste. Tal vez existan 32 pestañas abiertas en tu navegador con promesas de cuando yo tenga tiempo. Y te dices a ti mismo que te estás preparando, que estás acumulando conocimiento, que estás esperando el momento correcto. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces ya estuviste casi listo? Casi comenzaste, casi ejecutaste, casi cambiaste de vida. Existe un antiguo proverbio japonés que dice, no arrojes perlas a los cerdos. Es una imagen fuerte, incómoda, pero piensa en eso. El conocimiento es una perla. Es algo que llevó décadas para ser refinado. Es fruto de error, dolor, práctica, repetición. ¿Y qué hacemos? Compramos, consumimos, vemos, guardamos y después dejamos pudrir en el lodo de la procrastinación. No estás desperdiciando tiempo, estás desperdiciando potencial. Y aquí viene la parte más brutal. No eres apenas quien recibe las perlas, también eres quien las pisa. Hoy vas a entender algo que tal vez duela oír. Tu problema no es falta de información, no es falta de talento, no es falta de inteligencia, es falta de ejecución. Y si continúas confundiendo preparación con progreso, tu vida entera se va a transformar en una colección de casi. Casi lo logró, casi lo intentó, casi dio la vuelta al juego. Pero existe una salida, y ella comienza cuando dejas de buscar más conocimiento y comienzas a honrar lo que ya sabes. Esta es la historia de Pedro, y tal vez, si eres honesto, esta también sea tu historia. Capítulo 1. El coleccionador de Casi. Pedro tenía 26 años y un currículum impresionante, no de conquistas, sino de intenciones. Él casi abrió un negocio con un amigo de la facultad. Casi terminó aquel curso de programación que podría cambiar su carrera. Casi comenzó a entrenar en serio. Casi salió del empleo que odiaba desde hacía 3 años. El Casi era el territorio donde él vivía. No era perezoso en el sentido clásico. Él era curioso, inteligente, consumidor voraz de información. Sabía citar libros, sabía hablar sobre productividad, sabía explicar estrategias de éxito como si ya hubiera vencido. Pero su vida real no reflejaba nada de eso. Su habitación era un museo de buenas intenciones. 5 libros de desarrollo personal en la mesita de noche, todos marcados en las primeras páginas. 2 cursos online comprados en los últimos 3 meses. Progreso promedio, 14%. Un cuaderno nuevo para cada nuevo comienzo. Primeras 3 páginas llenadas con planes detallados, metas audaces, listas de hábitos. Después, silencio. Pedro tenía un ritual sagrado cada domingo por la noche. Se sentaba en la cama, abría el cuaderno y escribía. Lunes comienzo de verdad. Y en aquel momento, él sentía esperanza. El lunes venía con energía. El martes venía con pequeñas distracciones. El miércoles ya tenía justificaciones. El viernes era resignación. Y domingo, culpa. Lo más cruel, Pedro sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Sabía que necesitaba despertarse a las 6 y no a las 8:45. Sabía que necesitaba estudiar 2 horas por día. Sabía que necesitaba salir del celular y enfocarse en lo que realmente importaba. Él sabía. Pero entre saber y hacer, existía un abismo.
hasta el día en que él miró el saldo de la cuenta bancaria. 183 pesos. Fin de mes. Compartiendo apartamento con 2 compañeros, preso en un empleo que drenaba su energía, soñando alto, viviendo pequeño. Y allí, sentado en el borde de la cama, él hizo la pregunta que evitaba hacía años. ¿Por qué todavía estoy aquí? Las excusas vinieron rápidas. No tuve oportunidad, no tuve mentoría, el mercado está difícil. Pero en el silencio de la habitación, él sabía. El problema no era el mundo, era el patrón. Capítulo 2. El encuentro que rompe excusas. Era un viernes común. Pedro estaba desplazando el celular sin conciencia, saltando de video en video, absorbiendo una dosis más de motivación que duraría pocas horas. Entonces apareció un anuncio simple, sin promesas exageradas, sin marketing llamativo. Apenas una frase. No enseñamos movimientos, enseñamos ejecución. Era un dojo a 3 cuadras de su casa. Él casi ignoró, casi cerró, casi siguió al próximo video. Pero aquella palabra quedó resonando. Ejecución. Él se inscribió para una clase experimental. Lunes, 6 de la mañana. Él estaba allí. El ambiente era silencioso. Olor a madera antigua y disciplina. Personas entrenando sin hablar. No había música alta. No había discursos motivacionales. Solo práctica. Un hombre de cerca de 60 años se aproximó. Postura firme, mirada calmada, presencia dominante. ¿Por qué estás aquí? Pedro respondió en automático. Quiero disciplina. Quiero mejorar mi vida. El hombre lo interrumpió. ¿Cuántos libros sobre disciplina ya leíste? Pedro dudó. Unos 5, tal vez 6. ¿Cuántos terminaste? 2. ¿Cuántos aplicaste por más de una semana? Silencio. El hombre se aproximó más. No necesitas más conocimiento. Pausa. Necesitas dejar de tratar conocimiento como basura. La frase atravesó a Pedro. No fue agresiva, fue precisa, como si alguien hubiera apuntado una luz exactamente en el lugar que él escondía. Capítulo 3. La verdad que destruye la ilusión. Pedro intentó defenderse. Pero necesito estar preparado antes. El maestro respondió. ¿Preparado para qué? Pedro no supo responder. Entonces el hombre dijo algo que desmontó años de autoengaño. Continúas preparándote porque mientras te estás preparando, no puedes fallar. Silencio absoluto en el dojo. Mientras compras cursos, te sientes productivo. Mientras ves videos, te sientes evolucionando. Mientras planeas, te sientes avanzando. Él miró directamente a los ojos de Pedro. Pero no estás haciendo nada real. La respiración de Pedro se volvió más pesada. Él percibió algo incómodo. Él usaba conocimiento como anestesia. Consumir información daba la sensación de progreso, pero era una ilusión sofisticada. El maestro continuó. Conocimiento sin acción no es sabiduría. Pausa. Es miedo disfrazado de preparación. Pedro sintió la verdad como un golpe en el estómago. Él no tenía miedo de trabajar, tenía miedo de fallar. Y mientras estaba aprendiendo más, nunca necesitaba exponerse al riesgo real. Pero allí, en aquel dojo silencioso, no había espacio para escondites intelectuales, solo había práctica. Si quieres quedarte aquí, dijo el maestro, vas a pasar 90 días ejecutando lo que ya sabes, sin buscar nada nuevo. 90 días, sin novedad, sin expansión, sin distracción intelectual, solo ejecución. Pedro sintió miedo, pero por primera vez también sintió algo diferente, claridad. Capítulo 4. El código del ejecutor. Pedro esperaba técnicas complejas, movimientos impresionantes, alguna especie de secreto escondido. Recibió una hoja de papel, 5 principios escritos a mano. El maestro habló con calma. ¿Quieres disciplina? Entonces primero necesitas aprender a honrar lo que aprendes. Primer principio, honra lo que aprendes. Segundo, aplica antes de buscar más. Tercero, comprométete profundamente con una práctica. Cuarto, cumple lo que prometes. Quinto, solo enseña aquello que ya incorporaste.
Pedro leyó aquello y pensó que parecía demasiado simple. Entonces vino. Hoy vas a aprender un único golpe y vas a repetir 300 veces. Pedro casi sonrió. ¿Era solo eso? Pero comenzó. Golpe 1, golpe 2, golpe 3. En el golpe 40, el hombro comenzó a arder. En el golpe 80, la mente comenzó a negociar. Esto es repetitivo. Ya entendiste. Vamos a algo más avanzado. En el golpe 120, él percibió algo aterrador. El dolor no estaba en el cuerpo, estaba en la mente. El cerebro imploraba por variedad, por novedad, por estímulo diferente. El maestro observaba en silencio. En el golpe 200, algo comenzó a cambiar. El movimiento se volvió más fluido, menos forzado. En el golpe 250, Pedro ya no estaba pensando en el golpe, estaba apenas ejecutando. En el 300, no sintió victoria, sintió presencia. El maestro preguntó, ¿cuál es la diferencia entre saber cómo dar un golpe y tener el cuerpo que ejecuta sin dudar? Pedro entendió. La diferencia era repetición. La diferencia era acción sostenida. Él percibió algo brutal. Él siempre quiso dominar 50 cosas, pero nunca dominó una. Coleccionadores buscan variedad, ejecutores buscan profundidad, y profundidad es aburrida para quien vive de estímulo rápido. Capítulo 5. El síndrome del siempre casi. 2 semanas después, Pedro estaba entusiasmado. Estaba yendo al dojo todos los días. Estaba cumpliendo horarios. Se sentía diferente. Fue cuando el viejo patrón intentó volver. Un email apareció. Curso avanzado con 80% de descuento. Últimas plazas. El corazón aceleró. Eso puede ser el giro. Él ya estaba casi tomando la tarjeta, pero llevó la duda al maestro. La respuesta fue inmediata. ¿Ya dominaste lo que comenzaste aquí? Silencio. Aún estás en la superficie y ya quieres expandir. El maestro se aproximó. No tienes mente de aprendiz. Pausa. Tienes mente de turista. Pedro sintió el golpe. Mente de turista siempre quiere visitar algo nuevo, pero nunca construye casa en ningún lugar. Pedro comenzó a recordar. El gimnasio que abandonó en el segundo mes. La meditación que duró 12 días, el libro que quedó en la mitad, el proyecto que murió cuando se volvió difícil. Él no cambiaba de camino por estrategia, cambiaba por incomodidad. Siempre que algo dejaba de ser emocionante, él comenzaba algo nuevo. Él confundía foco con curiosidad, pero no era curiosidad, era fuga disfrazada de evolución. El maestro continuó. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y alguien exitoso? Pedro quedó atento. No es que ellos escogieron la cosa perfecta, es que escogieron una cosa y fueron hasta el final. La frase resonó. Pedro percibió que su vida era una colección de inicios brillantes y finales invisibles, y eso estaba drenando algo más profundo: confianza en sí mismo. Capítulo 6. El desafío de los 90 días. Entonces vino la propuesta. Simple, brutal, definitiva. Vas a entrenar aquí por 90 días consecutivos. Pedro respiró hondo. Sin faltar. El maestro continuó. Sin buscar nada nuevo. Sin expandir. Sin cambiar. Sin mejorar el método. 90 días haciendo la misma práctica. Pedro sintió resistencia. 90 días parecían eternos. El cerebro comenzó a listar excusas. ¿Y si me enfermo? ¿Y si viajo? ¿Y si surge algo mejor? El maestro percibió. Todas esas excusas son las mismas que hicieron que abandonaras todo antes. Silencio pesado. Entonces vino algo inesperado. Escribe el compromiso. Pedro tomó papel y bolígrafo. Yo, Pedro, me comprometo a entrenar 6 días por semana, por 90 días consecutivos, sin excepción. Firma. Él firmó. Ahora toma una foto y publica. Pedro dudó. ¿Por qué? Porque mientras sea privado, negocias contigo mismo. Pausa. Cuando sea público, desistir tendrá un costo.
Pedro publicó. Los comentarios vinieron rápido. Dudo que dure. Tú siempre comienzas así. Vamos a ver cuánto tiempo aguantas. Cada comentario se volvió combustible. Día 1 fue fácil. Día 3 fue entusiasmo. Día 7 fue orgullo. Pero el maestro advirtió. El entusiasmo es el primer enemigo. Pedro aún no entendió, pero entendería, porque la verdadera prueba no ocurre al inicio, ocurre cuando la novedad muere, y ella siempre muere. Capítulo 7. Los 3 enemigos de la ejecución. En la primera semana, Pedro estaba entusiasmado. Publicaba actualizaciones, sentía orgullo, se despertaba con energía. Pero el maestro lo llamó a un lado en el 8º día. Estás celebrando demasiado temprano. Pedro sonrió. Estoy yendo bien. El maestro respondió. Aún no encontraste los 3 enemigos. Pedro frunció el ceño. El primer enemigo es el entusiasmo. Silencio. Te hace creer que cambiaste. El maestro continuó. Pero entusiasmo es química cerebral. Es dopamina. Y la dopamina baja. A Pedro no le gustó la idea. Pero el segundo enemigo estaba viniendo. El segundo enemigo es el aburrimiento. Y fue en el día 14 que apareció. El despertador sonó. La habitación estaba fría. La cama estaba cómoda. Pedro quedó mirando el techo. No había entusiasmo. No había adrenalina. Solo rutina. El cerebro comenzó. Ya probaste que puedes. Un día no cambia nada. Mereces descanso. Era diferente de la pereza. Era sutil. Era racional. Era casi lógico. Pedro se levantó aún así, arrastrado, sin energía, sin entusiasmo. Entrenó mal. El maestro dijo apenas, hoy fue un día importante. Pedro no entendió. Victorias en días fáciles no construyen identidad. Pausa. Victorias en días difíciles construyen carácter. Pero el tercer enemigo aún no había llegado, y él es el más peligroso. El tercer enemigo es la tentación de la variedad. Él aparece cuando ya no eres principiante, pero aún no eres maestro. Capítulo 8. Cuando la motivación muere. En el día 18, Pedro estaba en medio del entrenamiento cuando pensó, esto de nuevo. Misma repetición, mismo golpe, misma rutina. El cerebro imploraba por novedad. Algo más interesante, algo más avanzado, algo más productivo. Él comenzó a sentir que estaba perdiendo tiempo, que podría estar aprendiendo algo nuevo, que tal vez existiera un método mejor. Ese pensamiento casi lo venció. Él percibió algo aterrador. Él no abandonaba las cosas porque eran difíciles. Él abandonaba porque se volvían previsibles. La motivación no había muerto. Había sido sustituida por estabilidad. Y estabilidad es silenciosa. No entusiasma, no vibra, pero construye. El maestro percibió la inquietud. ¿Quieres saber un secreto? Pedro asintió. Maestros no son personas que nunca se aburren. Pausa. Son personas que continúan cuando se aburren. Aquello giró una llave. El aburrimiento no era señal de error. Era señal de profundidad comenzando. Cuando algo deja de ser emocionante, significa que está volviéndose parte de ti. Aficionados buscan emoción. Profesionales buscan repetición. Y repetición es incómoda para quien vive de estímulo rápido. Pedro entendió que la mayoría de las personas desiste exactamente donde la transformación comienza. Porque la transformación comienza en el silencio, no en el entusiasmo. Capítulo 9. La tentación del casi lo suficientemente bueno. En el día 35, Pedro ya estaba técnicamente mejor. Movimientos más precisos, respiración controlada, postura firme. Él ya no era el principiante. Fue cuando la invitación apareció. Seminario Especial de Defensa Personal. Técnicas avanzadas. El cerebro explotó de nuevo. Eso complementa. Eso va a acelerar. Eso es evolución. Él lo llevó al maestro. La respuesta fue más dura esta vez.
Estás en el día 35 de 90. Silencio. No llegaste ni a la mitad. Pedro intentó argumentar. Pero ya aprendí bastante. El maestro respondió con frialdad. Aprendiste lo suficiente para no pasar vergüenza. Pausa. Pero no lo suficiente para dominar. Aquello dolió, pero era verdad. El maestro continuó. Existe una diferencia entre saber lo básico e incorporar lo básico. Pedro comenzó a percibir algo más profundo. Él siempre quiso parecer avanzado, pero nunca quiso quedarse en lo básico el tiempo suficiente. Y es en lo básico donde vive la maestría. ¿Quieres ser bueno en muchas cosas?, preguntó el maestro. ¿O quieres ser excelente en una? Pedro quedó en silencio, porque por primera vez él entendió. Cada vez que buscaba algo nuevo, él estaba huyendo de la incomodidad de profundizar, y profundizar exige permanencia. Él rechazó el seminario. Por primera vez en la vida, escogió profundidad en vez de novedad. Y en aquel momento algo cambió. No externamente, internamente. Él comenzó a confiar en sí mismo. Capítulo 10. El día en que todo podría haber terminado. Día 52. Pedro se despertó con el cuerpo pesado, garganta ardiendo, cabeza palpitando, fiebre leve. El despertador sonó a las 5:30. Por primera vez desde el inicio del desafío, él realmente no quería levantarse. No era pereza, era justificable. Estaba enfermo. El cerebro comenzó el discurso lógico. Estás comprometido, no eres irresponsable. Descanso también es importante. Un día no cambia nada. Mereces cuidar la salud. Y allí estaba el momento invisible, el punto exacto donde 90% de las promesas mueren. Pedro tomó el celular, vio la publicación fijada en el perfil. 90 días consecutivos, sin excepción. No estaba escrito, excepto cuando estés enfermo, excepto cuando estés cansado, excepto cuando estés desmotivado. Era simple, sin excepción. Él envió mensaje al maestro. Estoy enfermo. Creo que no voy hoy. La respuesta vino rápida. ¿Puedes salir de la cama? Pedro miró el techo. Puedo. Entonces ven. Él se quedó irritado. Eso parecía extremo, pero algo dentro de él sabía. El desafío nunca fue sobre el entrenamiento. Era sobre romper el patrón. Pedro se levantó. Cada movimiento era pesado. Se vistió. Salió de casa. Llegó al dojo. No entrenó fuerte. Se sentó. Observó. Respiró. Pero estuvo presente. Al final, el maestro se aproximó. Hoy aprendiste la diferencia entre perfección y continuidad. Silencio. Perfección destruye más sueños que pereza. Pedro absorbió aquello. Él siempre desistió porque no lograba mantener perfección. Cuando rompía el patrón, abandonaba todo. Pero ahora estaba aprendiendo algo diferente. Continuidad imperfecta. Si no podía entrenar 100%, entrenaba 10%. Pero no rompía la identidad. Porque la identidad no acepta lagunas. A partir de aquel día, algo cambió profundamente. Él ya no estaba intentando cumplir un desafío. Estaba volviéndose el tipo de persona que no interrumpe el proceso. Conclusión. Tú ya sabes lo que necesitas hacer. Meses después, Pedro estaba diferente. No dramáticamente diferente. No era millonario, no se volvió maestro, no estaba transformado de manera cinematográfica, pero estaba sólido. Él se despertaba y hacía, sin negociar, sin drama, sin discurso interno heroico. Aplicó el mismo principio en el trabajo. Escogió una habilidad, ejecutó todos los días. Aplicó en el cuerpo, aplicó en la lectura, aplicó en las relaciones. Nada mágico ocurrió, pero todo cambió. Porque su confianza dejó de estar basada en intención. Pasó a estar basada en evidencia diaria. Un amigo preguntó, ¿qué curso hiciste para cambiar así? Pedro respondió algo simple. Dejé de comenzar cosas nuevas. Silencio. Y terminé lo que ya había comenzado. Esta es la parte que nadie quiere oír. No necesitas otro video. No necesitas otro método.
No necesitas más información. Tú ya sabes lo que necesitas hacer. Solo no lo estás haciendo. Y mientras continúes consumiendo sin ejecutar, tu autoestima va a continuar disminuyendo, porque el cerebro registra incoherencia. Cada vez que prometes y no cumples, él aprende. No eres confiable. Pero cada vez que ejecutas, incluso sin ganas, él aprende. Eres alguien que hace. Y eso cambia todo. Entonces quiero que respondas ahora, con honestidad brutal. ¿Qué conocimiento ya tienes hoy que si aplicases por 90 días consecutivos, cambiaría tu vida? No me digas lo que quieres aprender. Dime lo que vas a ejecutar. Porque la diferencia entre quien sueña y quien realiza no es acceso, es acción. No es inteligencia, es consistencia. No es talento, es repetición. El universo no recompensa a quien sabe, recompensa a quien hace. Entonces, cuando este video termine, no vayas a buscar otro. Escoge una, y ejecuta por 90 días, sin excepción, sin negociar, sin reinventar, y después cuéntame qué ocurrió. Porque cuando dejas de tratar conocimiento como entretenimiento y comienzas a tratarlo como compromiso, tu vida no cambia lentamente, cambia estructuralmente. Y la próxima vez que mires en el espejo, no verás a alguien lleno de planes, verás a alguien que actúa. Y eso cambia todo. Nos vemos en el próximo video. Y sigue el camino.